bueno, principalmente lo que quiero decir como de forma introductoria, que yo hablaba con Indira, y es bastante curioso porque este es el inicio de un nuevo espacio, que había que hacer una introducción, de la cual el texto que vamos a trabajar se llama Introducción al Psicoanálisis, y yo le decía, es la introducción de la introducción. Y yo pensaba, y bueno, también tengo que hacer una introducción, entonces es la introducción de la introducción de la introducción, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿a dónde va esto, no? Y inicialmente lo que se me ocurre a mí es como decir unas pequeñas palabras de inicio, porque si no es un bis ad infinitum, que no queremos estar haciendo introducción sobre introducción. Y lo que se me ocurre es como decir algo sobre esto, porque como se me ha presentado a mí la cuestión muchas veces en el psicoanálisis, a mí se me ha presentado muchas veces como un tropiezo y algo a lo que insistir, digamos, de algún modo. Entonces yo escribí algo que se lo voy a leer un poco, ¿no? Dice, este nuevo espacio, hablando de tropiezo, ¿no? Que es importante, que eso está insistentemente, no hay forma de no, digamos, que no un tropiezo acontezca de algún modo, ¿no? Este nuevo espacio sería como un laboratorio vivo, espacio en todas sus dimensiones, que me parece, yo lo separaba en dimensiones, que además esto del espacio es un significante que atraviesa como este grupo, que es una palabra que nosotros hemos decidido tomar de algún modo, un espacio, digamos, un espacio vivo, puesto por el deseo de cada uno de nosotros, en todas sus dimensiones. Aquí cada tropiezo, cada piedra en el zapato nos puede aparecer como transformadora, como bien afirma Miller, porque escribía una cita de Miller. El trabajo analítico se tropieza a menudo con esa piedra en el zapato, ese obstáculo diminuto que, sin embargo, marca el camino del deseo. Es en ese tropiezo donde se revela la dificultad inherente a desear y a trabajar con lo real, porque el deseo se resiste a ser domesticado. A mí se me vino la idea un poco como trabajar esto desde lo que, por supuesto, de lo que me sucede en relación al tropiezo, y como dar una breve introducción de lo que vamos a trabajar, que son estos dos textos. Inicialmente hoy vamos a comenzar con el texto de Freud, que se llama Introducción al Psicoanálisis. De hecho, creo que son, ¿cuántas páginas más o menos son? 28 conferencias. 28 conferencias. Yo le decía a Indira, son 200 páginas nada más a trabajar. Que estas conferencias en el marco universitario, donde Freud habla un poco en relación al psicoanálisis en la universidad, y también escribí algo de esto, porque al principio yo pensaba que íbamos a trabajar no solamente sino el texto completo, y es solamente la introducción. Y yo había escrito un poco en el texto, íbamos a hablar sobre los actos fallidos, quizás más adelante tú me lo preguntaba. Bueno, pero es una introducción para el texto. Claro. O sea, que empezaste por el tropiezo. Claro. Tropezaste. No, está muy bien, por eso y tuve que improvisar un poco. Es que está muy bien porque es justo lo que transmite Freud en la primera conferencia, que se llama Introducción al Psicoanálisis. O sea, me parece que él allí es a modo de intervención, porque él allí lo que va a hablar es sobre los obstáculos que presenta el psicoanálisis. Sí, precisamente. Y que él de entrada no invita a la gente a que se forme como psicoanalista, ¿no? Pero después deja la puerta medio abierta. Entonces es más bien como una intervención que él hace a quien quiera quedarse. Al final él hace la invitación de este modo, ¿no? Y bueno. Eso es ese texto introductorio, la introducción al psicoanálisis, y también el otro texto que más adelante vamos a trabajar, el texto de Lacan, que lo tengo el nombre aquí completo. La dirección a la cura. Dirección a la cura Y los principios de su poder. Y los principios de su poder. Son los dos textos a trabajar en este nuevo espacio, y que bueno, pues les invito a colocar un poco aquí de su propia deseo y que hablemos un poco de eso. No sé si tú quieres comenzar a decir algo de la... Sí, bueno, y que también este es un espacio que está en orientación a las próximas jornadas de la NEL, que creo que es importante. Sí. Que es la nueva de escuela lacaniana. Inés y de Inés. Exacto, que serán en Chile
estructura, principio. Exacto. Y además que este texto, aparte que nos encanta estudiar a Freud, lo propone Jacques Miller, que es el psicoanalista vivo más importante en la actualidad, y que me parece que fue muy atinado, porque es un texto, no lo sabía, dicen que es uno de los más leídos y vendidos a nivel mundial. Pensé que el malestar en la cultura era o psicopatología de la vida cotidiana, pero no, este texto es muy importante porque además Freud él preparaba con rigurosidad las conferencias, pero al momento de presentarlas él no leía, sino que él hablaba de una manera muy íntima y con confianza. Una de las cuestiones que también me llamó la atención de entrada, ¿no? La posición de Freud. Freud tenía una posición cero confrontativa. Por el contrario, hola José, creo que su mayor confrontación era con él mismo, o sea, porque él generaba una atmósfera de intimidad, ¿okay? Pero justamente él trataba de, porque él dice en el psicoanálisis, o sea, es importante escuchar las opiniones, ¿no? Y para él lo íntimo era que le hicieran objeciones sobre el planteamiento que él hacía, y es así como nace el psicoanálisis. O sea, Freud se está objetando todo el tiempo. Él era especialista en fisiología y neuroanatomía, y de allí salta, eso lo leí casualmente en un cartel que estoy los lunes, que es sobre Freud también, y él de allí salta al estudio de la psique, ¿no? Y se queda en estas investigaciones, y esto es imposible sin la posición de un investigador, que es a través de la pregunta y la objeción, que Freud da cuenta en los 24 libros que están registrados, ¿no? Más todas las cartas, la correspondencia que no están, da cuenta de eso, de su rigurosidad y del cuestionamiento que todo el tiempo él hace a la teoría psicoanalítica, ¿okay? Entonces creo que eso es fundamental. Este texto también estuve leyendo ahí en otras partes que decían que a Freud le costó mucho entrar como profesor universitario, y que es cuando él entra en Viena que logra dar estas conferencias en 2 periodos de tiempo, y además se lo hace, o sea, también creo que el contexto es importante porque él va dirigido hacia médicos. Adelante. Él dirige estas conferencias hacia los médicos, ¿no? Y después él llegaba, después que hacía las conferencias, se ponía a hacer las transcripciones, ¿okay? Por lo menos de una parte, porque como decía Iván, son anteriormente, son 2 tomos de conferencia, estos son 28, como decía César, y un tercero que no está acá. Entonces, bueno, la posición de Freud está como muy bien definida, ¿no? Y para él era fundamental el contacto íntimo con las personas, y yo creo que eso es fundamental parte del psicoanálisis también, porque no es fácil, ¿no? Para nadie es un secreto que el psicoanálisis no es una serie de conceptos estructurados que ya están determinados o que son fijos, ¿no? O sea, desde el inicio del psicoanálisis vemos que los conceptos de algún modo se van moviendo, ¿no? Por supuesto, hay elementos que permanecen, como por ejemplo la existencia del inconsciente, que es una de las cuestiones que él plantea aquí, ¿no? Porque en un momento se pensaba, y todavía, que me encantó, ¿no? Porque aquí uno ve de entrada cuestiones que ya habíamos escuchado quizás de otros colegas, como por ejemplo que para la psicología, y ustedes que están allí, yo soy psicóloga también, doy clase en UNI, pero solamente doy clínica. Angélica es profesora en psiquiatría, ¿no? Y uno se encuentra a veces con estas diferencias tan marcadas, porque en esa época y todavía hoy
la psicología está de parte de la conciencia. O sea, los mecanismos o los procesos psíquicos son conscientes. ¿Ok? Y lo que Freud viene a uno de los puntos que viene a establecer aquí es que los mecanismos fundamentales que determinan el comportamiento son inconscientes. Totalmente. Y todavía hay como, no sé si decir la palabra lucha, o una diferencia muy marcada en la actualidad. Y una negación. Exacto, una negación que justamente atraviesa este texto también. ¿Por qué? Porque Freud dice las dificultades que atraviesa el psicoanálisis es porque justamente a las personas les cuesta admitir justo por esos mismos procesos, ¿no? De negación o de no querer ver eso con lo que no estamos de acuerdo, que está presente en nosotros mismos. Y que está hecho para no querer ver. Exacto. Es lo difícil. Exactamente. Entonces, bueno, ya sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante. El punto es que Freud en todo momento busca lo nuevo y la innovación. Por eso que creo que va en concordancia con lo que decía César, ¿no? Un espacio apunta a eso. Y la idea de este espacio también es que, aparte de leer a Freud, que cada día está más vigente, es increíble, porque yo creo que justamente eso que está hecho para no verse también es lo que le ha dado vigencia al psicoanálisis, ¿no? Está como esa paradoja ahí entre eso que no se ve y que en algún punto él usa la palabra esotérico, dice, para los médicos hay algunos apuntan que el psicoanálisis es magia, esoterismo, pues no, ¿ok? Bueno, quizás eso es una de las cuestiones que nos hace todavía hablar más de un siglo después de Freud y nos emociona porque yo decía, Dios mío, estudiamos Freud aquí, tenemos otro espacio de Freud hoy, estoy en otro, yo soy de la costa oriental, tengo un grupo de estudio allá, estamos estudiando Freud desde el primer tomo y es increíble cómo emociona, ¿ok? ¿Y por qué emociona? Porque estamos en la clínica y podemos ver a Freud lo que presenta en la clínica. En la universidad, si ustedes abren un poquito, ¿ok? Estos conceptos los van a ver también a su alrededor, en lo cotidiano está Freud. De hecho, Freud penetró en la cultura, ¿no? En la sociedad, y los aportes de Freud, y él lo dice aquí también en el texto, cambiaron la percepción del mundo y del ser humano. Y es cierto, o sea, no hay una película, una serie, un libro que uno no escuche lapsus, acto fallido, sueños, repetición, ¿ok? De alguna manera, el chiste y su interpretación, ¿no? ¿Qué pasa? Que son conceptos freudianos, que quizás se han banalizado un poco, pero son freudianos, y creo que es otra de las cuestiones importantes por la cual estamos aquí estudiando a Freud desde la fuente. Porque otra cosa fundamental es que Freud ha sido muy tergiversado, demasiado. O sea, es increíble. Hasta por sus propios discípulos. Exacto. Bueno, Discípulos. Principalmente. Bueno. Son muchas rivalidades. Sí, por eso, pero creo que este texto me mostró también algo que siempre Iván trae acá, ¿no? Que dice, el mayor enemigo del psicoanálisis son sus analistas. Y creo que aquí lo muestra porque es que justamente hay una división muy marcada en el ser humano, ¿ok? Y esa misma división produce de alguna manera una lucha, ¿no? Porque hay hostilidades, sentimientos que son inconscientes y que están ahí y que se ponen en acto y a prueba cada día, cada vez, ¿no? Y que estudiar esto nos confronta Totalmente. con nuestro interior, ¿no? Totalmente. Porque aquí también está otra orientación que uno siempre la escucha, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para ser psicoanalista? ¿Qué tengo que estudiar? Fue mi primera pregunta. Hacer tu propio análisis. Claro. Bueno, pero aquí lo estoy leyendo de Freud, o sea, Freud lo dice, ¿no? Y justamente es tu propio análisis porque es el análisis lo que te va a mostrar los efectos de un dispositivo como el psicoanálisis. Totalmente.
de otra manera es muy difícil poder quizás no darle el lugar Ujú. o la credibilidad o quizás la pasión con la que nosotros andamos en este camino, ¿no?, del psicoanálisis. Entonces, bueno, Yo quería como decir algo ahí que me parece interesante. Ayer yo siempre estaba interesado como en el tema de la epistemología y el saber y tal. Y ayer yo estaba leyendo a un Ernesto Castro, alguien rato, que decía, me parece muy interesante porque además él se hace, digamos, él dice de sí mismo que él es pro ciencia y todo esto, y le pregunta que si el único método para realmente saberlo es la ciencia, y él dijo que claramente que no. Primero, eso es como una de las cosas que quería, pues esta persona es un filósofo como que en la actualidad es como muy reconocido, y dice que la única manera que uno tiene para conocer y para saber no es, primero es la ciencia, que además el psicoanálisis estuvo en su inicio atravesado principalmente por la idea de convertirse en una ciencia, y que por eso también lo decía yo el profesor al inicio, ¿no? El psicoanálisis estaba atravesado precisamente por tropiezos en relación a esto, y que no todo conocimiento tiene que ser conocimiento científico, y que da mejor cuenta del problema propio, que además no puede estar dentro de una estadística. Conocerse es imposible meterlo en una estadística porque es uno por uno, y cómo eso se puede enmarcar en términos científicos, si es uno por uno, y precisamente de lo que trata la ciencia es de una estadística. Un poco eso. sí, es otra de las implicaciones que Freud trae en este texto, ¿no? Que bueno, realmente estamos hablando como va surgiendo la conversación, pero él lo comenta así, ¿no? Que bueno, la psiquiatría, aquí tenemos una psiquiatra, con tu permiso. No, adelante. Bueno, pero una psiquiatra que también ha estudiado psicoanálisis y estudia psicoanálisis. Bueno, que se ha encargado de la descripción de los fenómenos, de clasificarlos, pero que eso lo que hace, el problema con eso es que elimina la individualidad, es la palabra que utiliza Freud, ¿no? Claro. Y es a través de la individualidad, del caso por caso, que se puede producir un tratamiento psicoterapéutico, ¿no? O terapéutico, como él lo nombra aquí. Y eso es uno de los principios del psicoanálisis, ¿no? Voy a compartir con ustedes, porque hay gente de varias edades y de varios niveles. Mi formación en psiquiatría fue de psiquiatría dinámica, que es de la escuela del Peñón en Caracas, que fue de toda esa gente que fue formada en su época de la migración después de la Segunda Guerra Mundial, de todos estos psicoanalistas de toda Europa. Muchos vinieron a Caracas y ahí es donde nace el hospital del Peñón, el famoso Peñón. La formación allí era, los maestros eran todos psicoanalistas. Qué chévere. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que la universidad, el hospital psiquiátrico, digamos que si vemos la estructura, eso es una estructura alemana, de la época cuando los alemanes llegaron aquí a Maracaibo. Esa es la escuela europea de la época, con un enfoque fenomenológico. Y una de las diferencias de este posgrado donde nos formamos es, primero estaba insertado en un hospital general, cuando el concepto de psiquiatría o de psiquiatra era un manicomio. La primera diferencia. O sea, no se tiene que ver al paciente como un loco, ¿verdad? Y la estructura para ser tratado en un manicomio, no como cualquier otra persona en un hospital general. Ese es el primer concepto. Segundo, el hospital psiquiátrico es una institución cerrada. Aquello era un sistema de puertas abiertas donde la gente llegaba y se calificaba para ser hospitalizada en una unidad de agudos. Solamente duraba 4 semanas. Paralelo a que se hospitalizaba a alguien, se trabajaba con la familia. Si la familia no asistía,
el paciente era egresado. Después que el paciente salía de alta, la familia y el paciente trabajábamos todos los sábados en unas reuniones familiares. Entonces, eso era un trabajo de hormiguita, digámoslo así. Y en nuestra formación nos exigían, en ese momento, 400 horas de terapia, que eran 3 años de formación. Yo tuve 4 porque yo llegué primero y el posgrado todavía no estaba instalado. Entonces, bueno, me quedé porque ese era mi norte. Y en la formación fue un posgrado de corte psicoanalítico. De hecho, nosotros vimos psicoanálisis 1, psicoanálisis 2, psicoanálisis 3. Incluso, si la persona, nosotros los que estábamos allí participando, durante el tratamiento, que nos supervisaba, que no era el terapeuta, reportaba al monitor del posgrado que no estábamos aptas, porque el posgrado curiosamente fuimos puras mujeres, 4 en la primera corte y 2 en la segunda. Si había alguien que no estaba capacitado, apto, era egresado, o sea, fuera el posgrado. De tal manera que fue una formación bastante completa, a mi entender, con los años, ¿no? Fue muy exigente, fue muy dura. Nosotros realmente vivíamos en el hospital. Relacionados con todas las especialidades, y eso fue muy bueno porque fue un hito. Y estábamos en la emergencia, tal cual residentes de cardiología, medicina interna, anestesiología, neurocirugía, lo que sea. O sea, la parte de psiquiatría dejó de verse como estigmatizante y dejó de verse como un servicio que estaba por allá y que solamente estaban pobrecitos los enfermos mentales. No, nosotros rompimos con ese hito, la formación, gracias a Dios, el diseño de ese programa curricular, y además de eso empezaron, o sea, llegó un punto, como éramos 4, que las demandas de consulta, de interconsulta en el Hospital General de Sur no daban abajo. De tal manera que esta cuestión de que Freud empieza por la ciencia, pero es una figura sigue siendo una figura tan relevante, que fíjense que eso ni siquiera en la medicina se dice, pero él empezó trabajando en fisiología, luego se va como neurólogo, incluso él trabajaba en un laboratorio, y por la historia, él es el padre de quien descubre la anestesia. Pero el compañero con el que trabajaba, como él se fue a ver a su Marta, a su esposa, que en ese momento era la novia, entonces resulta que se atribuye los méritos de la anestesia. Pero él fue el padre de la anestesia también. Descubrió también la neurona, supuestamente. También, sí, claro. Se dice que sí. La célula más pequeña en el cerebro, que la neurona, fue descubierta por Freud en su época también. Que nunca hubo como el doble descubrimiento en 2 partes distintas y le atribuyeron el descubrimiento a otra persona, pero había sido Freud. Los desarrollos de Freud están digamos, fundan la neurología que uno conoce. Claro. Por ejemplo, yo quisiera intervenir y con el texto, porque hay unas cuestiones que lo ubica aquí. Iván, un paréntesis, que de hecho, de su relación con la anestesia, con el descubrimiento, es que viene el mito de que él consumía cocaína. Viene de allí. Bueno, pero Freud de es esa mala información. Freud es mucho más que eso. Es importante aclarar. Hasta una serie de ficción de Freud hicieron en Netflix, y todo lo que se llevó fue eso. Era otra época. Freud es mucho más que eso. Sí. Y si uno va a las lecciones introductorias, hay una cuestión que a mí me subrayé hace mucho tiempo, que me parece da el punch de entrada, lo que hace estas lecciones diciendo: les advierto a lo que se están metiendo. Uno se mete en la escuela de psicología y uno no sabe en lo que se está metiendo hasta que llega a cierto punto en la práctica y en la experiencia, sobre todo pienso yo en la propia experiencia, que es a la que también ubica, es imprescindible. No hay formación sin el atravesamiento de un análisis.
sino en el atravesamiento de tu propia subjetividad, no en la pedagogía de ella. Nos diferenciamos mucho en eso. El psicoanálisis no es una clase de adaptación o de mejor adaptación al que vamos a aspirar, es otra cosa, que habrá su tiempo para hablar. Entonces, yo anoté, por ejemplo, para provocar la conversación sobre el texto, dice: en las actuales circunstancias, la elección de esta rama científica supone la renuncia a toda posibilidad de éxito universitario. No es lo que nos interesaría, en tanto. Él ubica allí un primer problema. Y aquel que ella se dedique, y esto iría como para todos nosotros en esta mesa hoy, prácticamente se hallará en medio de una sociedad que no comprenderá sus aspiraciones y que considerándole con desconfianza y hostilidad. Eso lo hemos vivido todos. No es una cosa personal, es que la noción de lo inconsciente aún hoy es muy opaco. Totalmente. Hay un momento en este texto que se pronuncia lo que yo intenté también como traer a la mesa 2 semanas atrás, cuando él dice, se hablaba en ese texto, y es de esta primera lección, cuando se dice: todos los hábitos del pensamiento y la cultura interior de los sujetos hacen de adversario los sujetos para el psicoanálisis. Todos los hábitos de nuestro pensamiento y cultura interior nos hacen unos adversarios de esta práctica analítica. Eso traería aquí sobre la mesa como por qué alguien se acercaría al psicoanálisis en primer momento. Y es lo que él dice: cuidado, que éxito universitario no es que lo que vamos a lograr acá, sería otra cosa. Y entonces empieza como a hablar de estas dificultades. Dice: por desgracia, dice cómo se estudia la medicina, lo sabemos, ¿no? Básicamente abren el cuerpito y se ve órgano por órgano. Lo estoy generalizando a una dimensión burda, ¿no? Muy elemental. Pero se abre el cuerpo y se va órgano por órgano. ¿Cómo funciona? Acá no tenemos eso. Sí, No podríamos abrir el cuerpo y decir: sí, lo inconsciente está sí, aquí. sí. Nos ubica, y como dice Miguel Basos, que es un psicoanalista muy importante también y muy claro en su transmisión, todavía no existe el aparato, valga decir, resonancia, tomografía, que pueda pescar o pesquisar un pensamiento inconsciente. Eso no pasa ni va a pasar. Y justamente eso es una de las dificultades que Freud plantea, con la que se enfrenta el psicoanálisis, ¿no? La otra es la cultura. De hecho, él aquí al inicio dice, como le estaba hablando ante médicos, igual aquí lo podemos aplicar. Ustedes vienen todos venimos de una formación, ¿ok?, de lecturas, educación familiar, influencia cultural, que ya nos va predisponiendo a una línea de pensamiento totalmente contraria a lo que el psicoanálisis presenta. Y lo que presenta Freud aquí, porque él aquí está en pleno desarrollo de la teoría, pero que no está, como dice Iván, no está lejos de la realidad, porque lo vivimos. Y es cierto, yo también tuve esa reflexión en ese párrafo, ¿no?, que hace Iván. O sea, a veces en la misma universidad, ¿tú eres psicoanalista? De hecho, donde me mudé recientemente hay alguien que trabaja un poco en esto, y cuando supe que era psicoanalista, o sea, dan como un paso hacia atrás. O sea, pero tiene que ver un poco, más allá que con uno, es con ellos mismos. O sea, porque es un poco esa resistencia, ¿no? Es como hasta el miedo, es Claro. como un temor a, o sea, no voy a abrir la boca porque doctor, usted me está analizando, por ejemplo, ¿no?, un comentario. Le digo, no, tranquilo, yo ando trabajando. Eso me viene un prejuicio bueno. Sí, pero están como esas dos presentaciones. Sí. Eso es una locura, o estos son unos eruditos y no voy a llegar. Son dos modos extremos de decir: yo no quiero saber nada de eso. No porque uno no quiera saber sobre el psicoanálisis, sino que inevitablemente esto te lleva de alguna manera a interrogar la propia subjetividad. Claro. De lo que no se quiere propio saber es de lo insoportable. que Uno vivimos. mismo, claro. ¿Eso te anima o no? Claro, en mi caso, por ejemplo, me pasó algo muy distinto, ¿no? Había leído como muchos libros de autoayuda,
sé. Y yo sentía que había algo que los libros no me presentaban, o sea, había respuestas que en los libros no las conseguía, ¿no? Y mi encuentro con el psicoanálisis y la no respuesta ante una pregunta que hice, de alguna manera abre un poco esa división, que es la que se introduce cuando le damos lugar al inconsciente, ¿ok? Porque ahí es donde se abre esa división en un momento. Pero bueno, ya lo vamos a ver. Pero entonces hay varias dificultades, ¿no? Una es esa, la plantea Freud, o sea que la formación, ¿okay? El psicoanálisis se presenta de algún modo contrario a la formación que traemos, especialmente los médicos, que acuérdense que en esta época Freud trabajaba era con la neurosis, ¿ok? Y además de que trabajaba con la neurosis, eran los médicos los que las atendían, ¿no? Que eran sobre todo pacientes histéricas, que los médicos no sabían qué hacer con ellas, y es Freud quien les da lugar y además les proporciona un espacio para que ellas hablen, él las escucha. Que por cierto, en el primer tomo que leímos el lunes, el mismo Charcot se da cuenta que hay hombres histéricos también. O sea, eso no es nada nuevo. Yo pensaba que eso era algo nuevo, ¿no? Que hay hombres histéricos. Pues desde antes del primer tomo de Freud, ya eso estaba allí y fue como un hallazgo que llegan Freud y Charcot, que en los hombres también se presenta la histeria. Porque era algo que estaba muy acuñado, eran las mujeres. De hecho, viene de la palabra útero, ¿no? Histeria. Resulta que no. Entonces, bueno. Además, dice Freud, hay una hostilidad inconsciente, oculta en el ser humano, y en el mundo prevalece esta hostilidad, esta desconfianza. Y él dice, para muestra las guerras que estamos viviendo, esto se está produciendo en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, dice, siempre hay bastantes personas que a pesar de tales incomodidades se sienten atraídas por algo que puede constituirse en un nuevo fragmento del saber. O sea, es como ese empuje también a el saber algo nuevo, a descubrir algo nuevo dentro de nosotros mismos, porque es la relación con uno mismo, ¿no? Que también es algo que me sorprende como Freud en este texto lo establece. Y que está velado, está tapado, o sea, y que está en relación al inconsciente, ¿no? De eso que no queremos saber y que de pronto es como una ropa que está allí en la parte más oculta del closet, sabemos que está ahí, pero no la queremos mirar y la tapamos y le ponemos cada vez más cosas encima para no verla. Bueno, entonces, primero están las instrucciones, las de las enseñanzas del psicoanálisis, ¿no? Él habla aquí que la enseñanza médica, o sea, es una clase, como también nos recuerda Iván, es una clase que se da, que se presenta, y él dice, mi intención aquí no es hacerlo comprender, porque no es a través de la enseñanza, ¿no? Y la dificultad de que los síntomas en el mundo psíquico, o los síntomas psíquicos no pueden ser observados, no son palpables, ¿no? A diferencia de los órganos, de las enfermedades físicas, incluso de los pacientes psiquiátricos, que algo muestran, ¿no? Como la ecolalia o ciertas perturbaciones nerviosas. En cambio, la neurosis es distinta, porque la neurosis anda en el mundo, la neurosis funciona, ¿ok? Está insertada en la sociedad y en la cultura, al contrario, por ejemplo, de los pacientes psiquiátricos, que muchas veces están, como nos decía América, todavía hay mucho aislamiento con eso. No, por supuesto, hoy en día cada vez hay más confinamiento, cada día los diagnósticos son más fenomenológicos, cada día hay menos posibilidad de espacio para la escucha. Claro, eso es la generalidad a nivel mundial. Cada día la recomendación es a invadir más con el fármaco para taponar los síntomas. Incluso cada día tiene más vigencia la terapia electroconvulsiva. Increíble. En el caso de nosotros estaba proscrito, o sea, ahí no había cabida para terapia electroconvulsiva, o sea, ya verás espacio para la palabra.
Exacto, incluso las mismas neurociencias, ¿no? Que es como el empuje que incluso he leído por ahí que las neurociencias pueden ocupar el lugar de la misma psiquiatría, ¿no? Por el lugar que están ostentando cada vez más a Sí. través de las imágenes. Y es un modo de obturar el inconsciente, síntoma, claro, exacto, y el total. síntoma, ¿no? Entonces, claro, Freud, el psicoanálisis trabaja con lo impalpable, ¿no? Lo que no se puede ver, pero que produce tropiezo, ¿no? Por eso que esa referencia me parece que es muy buena. Y además trabaja con el intercambio de las palabras. O sea, ¿cuál es la técnica? ¿Cuál es nuestra herramienta? ¿Cuál es la herramienta por excelencia del psicoanálisis? Las palabras. Y él lo dice muy bonito, ¿no? Entre el médico y el paciente, y es algo que se produce entre dos, ¿ok? Se produce entre dos y no puede haber un tercero allí porque se va a romper como esa relación necesaria en un primer momento para que pueda aparecer otro tipo de comunicación, ¿no? Entonces dice, por desdicha en el psicoanálisis todo es diverso. En el tratamiento analítico no ocurre otra cosa que un intercambio de palabras entre el analizado y el médico. Entonces esto genera dudas. O sea, y eso, ustedes como estudiantes de psicología seguramente en algún momento se lo han dicho. ¿Y qué voy a hacer yo a ir a un lugar simplemente a hablar? ¿Qué se va a lograr con eso? Uno lo escucha todo. Y lo que hicieron fue hablar. Exacto. Hicieron fue hablar, ¿no es cierto? ¿Será que, yo digo, ¿será que esperan que vamos a tener un tomógrafo ahí en el consultorio? No, pero sí. Eso La es como la degradación frase. es lo que van a abrollar, porque Sí. sí. Esa es otra, exactamente. Pero tú sabes que curiosamente, frente a lo que estamos viviendo, yo creo que la época como estamos tan invadidos de imágenes y todo es tan mediático y todo esto de la computación, hay paradójicamente una gran necesidad a buscar el ser un lugar para ser escuchado. O sea, esto queda igualmente, la gente se queda pegado a esto, pero al mismo tiempo evidencia un gran vacío. Y es allí también donde hay una gran oportunidad para el Y psicoanálisis. Freud lo dice aquí, o sea que todos estos planteamientos, ¿no? Que son contrarios al psicoanálisis, lo que producen es una carencia, un vacío, y es ahí donde el psicoanálisis apuesta, es la apuesta del psicoanálisis, ¿no? Y además en esa carencia, que me parece genial, él dice, me estoy adelantando mucho, pero lo que ahí dice, lo fundamental no es el cuerpo por un lado o la psique por otro, es la relación entre el cuerpo y lo psíquico. O sea, y esa carencia... Que tropieza. Exacto, que es ahí donde está, o sea, bueno, Ya. sin entrar mucho, pero es que, ya va, en los últimos libros de psicoanálisis, de Miller, Sutilezas Analíticas, el ultimísimo Lacan, se apunta a esto, y Freud aquí, en las conferencias, donde todavía no está escrito más allá del principio del placer, por ejemplo, él está diciendo de una manera tan simple y tan sencilla, que es una de mis mayores sorpresas, porque dice, bueno, nosotros tenemos años estudiando psicoanálisis, pero leer a Freud, yo creo que de alguna manera por eso te reaviva el deseo, porque o sea, te hace encontrarte también con esas simplezas, ¿no? Tampoco es tan difícil el psicoanálisis, lo que quiero decir, o sea, él lo dice de una manera tan simple que cuando uno lo lee con detenimiento, yo hubiese querido leer esto hace 10, 15 años, por ejemplo. Que me hiciste recordar, Indira, porque tomando como las palabras de ustedes un poco, ¿no? Que ahorita en la época hay un empuje ciertamente a las imágenes, pero incluso a darle un tratamiento a las palabras como si fueran imágenes también. Es el efecto metonímico de decir y decir y decir y decir. Y me parece que lo que se puede extraer y tomar del psicoanálisis es precisamente, que es lo que decía Indira, hacer un corte ahí entre cuerpo y, vamos a decir, cuerpo y psique, y detener a veces también un poco este efecto metonímico de decir y decir y hablar todo el tiempo de lo mismo. Y es precisamente lo que viene a producir el psicoanálisis, es como Claro, dar cuenta un poquito también de... porque se Algo. trata de otro tipo de comunicación, Eso. lo que introduce el psicoanálisis. O sea, no es la comunicación que va a enseñar, que va a dar una clase, Eso. sino que es la comunicación que se produce cuando en un primer lugar tiene que establecerse una relación especial, ¿no? Dice Freud aquí, entre el médico y el paciente o el analizante, que es lo que conocemos como transferencia.
que es un marco y sin ese marco no hay un tratamiento posible. Y que cuando eso se da, empiezan a emerger otro tipo de comunicación que es del orden del inconsciente, que entonces son los actos fallidos, o incluso de pronto la asociación libre que se establece y que vienen recuerdos, a veces no tan viejos, sino que están allí en relación al síntoma. Y que ya eso es una ocasión para que el analista vaya interpretando, ¿okay? Vaya haciendo su señalamiento, va de alguna manera empujando la conversación y comenzamos a encadenar un texto distinto al del bla bla bla. Exacto, porque entonces ahí empezamos a producir un tipo de comunicación que viene del inconsciente, exactamente, ¿no? Y que hay una negación ante eso, porque incluso una persona, o sea, es tanta la negación, ¿no? O la resistencia, que incluso en una persona, años de análisis, dice una palabra, en estos días me pasó y me dice, no, bueno, porque para mí más importante es la satisfacción de mi esposo que la mía. ¿Cómo? La satisfacción de tu esposo primero. No, yo no dije satisfacción, dije otra cosa. Corta la sesión, se va, vuelve. No, Indira, mira, yo no quise decir eso, yo lo he pensado, ¿qué tal? La dejo hablar. Bueno, no, es que cuando él venía tomado me agarraba, ¿qué tal? Y yo cedía a la relación y yo no quería, hasta que un día exploté y dije, ya no más. Ah, primero la satisfacción de tu esposo que la tuya. O sea, porque es complejo. Y eso se ve ahí en una consulta, pero también es lo que nos pasa en el día a día, no solo está analizando, o sea, en esa relación, ¿no?, tan íntima, que es opaca para nosotros mismos. Entonces, bueno, es una comunicación de otro orden, ¿ok?, la que se presenta. Otra cuestión, o otro obstáculo al que nos presentamos es que las mismas personas dicen, los enfermos se imaginan los síntomas. Nos pasa cuando atendemos familias todo el tiempo, no, que no puede ser que esta persona esté actuando de esta manera, eso se lo está inventando, está manipulando, está buscando algo a cambio. Entonces él dice, es complejo y eso también es un obstáculo para nuestro trabajo. Entonces, bueno, esta cita que me parece bonita, que la posteamos, ¿no?, que es sobre las palabras. Fueron originariamente en Salmos, y la palabra conserva todavía hoy mucho de su antiguo poder ensalmador, un poco lo que decía América. Mediante palabras puede un hombre hacer dichoso a otro o empujarlo a la desesperación. Y pensaba, ¿no?, la importancia de la palabra del analista, porque es así. Una palabra puede empujar a un acto de un psicólogo, de un terapeuta, incluso llevarlo al suicidio o calmarlo. ¿Okay? Esto no es cualquier cosa. Mediante palabras puede un hombre hacer dichoso a otro o empujarlo a la desesperación. Mediante palabras el maestro transmite su saber a los discípulos. Mediante palabras el orador arrebata la asamblea y determina sus juicios y sus resoluciones. Palabras despiertan sentimientos y son el medio universal con que los hombres se influyen unos a otros. Por eso, no despreciemos el empleo de las palabras en la psicoterapia y démonos por satisfechos si podemos ser oyentes de las palabras que se intercambian entre el analista y su paciente. Entonces, bueno, de las mismas palabras de Freud, ¿no?, el valor de las palabras que yo creo que hoy en día es más la importante. incidencia de la palabra sobre el otro. O sea, creo que la transmisión que él hace allí es cómo la palabra incide en el individuo. O sea, Produce efectos. Produce un efecto, reconstruye, incluso, bueno, ya después la candidata reconstruye la vida, ¿no?, de alguna manera. Y es importante porque, y creo que ahí dice, ¿no?, como no perder el tema de las palabras en la plena conversación o en el pleno dicho del psicoterapeuta al paciente, sino de lo que dice el paciente, que es como poner el peso sobre esas palabras. Exacto.
que finalmente el peso de la, como le dice la individualidad, que después nombraremos singularidad. Pero que Sí, empieza a decir así. y es una comunicación que, bueno, es posible cuando hay una transferencia, ¿ok? Este lazo, y que se trata de una comunicación de otro orden. ¿Saben qué? Hay una parte que él hace, ¿no? Él dice que de pronto un profesor de historia va y habla sobre, él habla sobre Alejandro Magno, las guerras y toda esta cuestión, y de pronto hay gente que no le cree. Y el profesor dirá, bueno, otorgará algunas referencias, las personas van, darán algunos, incluso puede decir en algunos objetos está presente o podemos evidenciar que existió y ocurrió tal cosa, ¿no? Dice, pero sin embargo hay personajes, y me sorprende cada día más Freud, porque él dice, hay personajes como Moisés y Nimrod, ¿no?, que no son tan fáciles de demostrar. Yo me pregunté por qué, porque no había entendido. De Moisés se había escuchado, ¿no?, que en la Biblia está que fue el que hizo los 10 mandamientos en una piedra, pero resulta que Nimrod es un personaje del cual nunca había escuchado, pero que investigué y apareció una vez en la Génesis, en el libro del Génesis, del Antiguo Testamento. Entonces, claro, pensaba, es que así es la emergencia del inconsciente. O sea, el inconsciente es como hoy en día hemos leído en otros textos, abre y cierra. O sea, abre y sale un acto fallido, abre un sueño que no entendemos, pero después cierra. Son como estos personajes que salen pocas veces y que son difíciles de demostrar. O sea, me parece que es una analogía bellísima la que utiliza Freud, ¿no? Pero es diferente. Ajá. Ya va. Cuando yo leí esa parte, Ujú. Freud hace alusión al profesor de historia. El profesor de historia no ha vivido lo que cuenta. ¿Cómo él puede demostrar que eso ha sido así? Exacto. ¿De dónde se vale él para decir que eso ha sido así si él no ha vivido él? El médico tiene el corazón en la mano, a veces literalmente para decir por aquí allá, por acá, no sé nada del corazón, más que de los dolores del corazón. Entonces, por aquí, por allá, ¿no? El historiador, en equivalencia con el psicoanálisis, dice Alejandro Magno hizo esta guerra, hizo aquella, y sabemos que por aquí y por allá se dicen cosas que realmente no hizo ni dijo. Ni Lo presenció. que Alejandro Magno nunca dijo. Hay muchas frases de Freud que dicen que dijo y no dijo. Exacto. Lo dijeron sus discípulos. Sí que son discípulos. Entonces, ¿cómo hace el psicoanalista e el historiador para demostrar de lo que está hablando? A mí me parece muy interesante y muy en la línea que conversábamos la semana pasada. Y también iría pescando la cuestión que se le reprocha tanto al psicoanálisis, que él toma en consideración. No estaría regido por el método científico, pero de todas maneras tenemos que dar una demostración de eso, porque si no estamos en la magia y en el esoterismo. ¿Por qué? Lo que a mí me surge una pregunta. Todo historiador no sería un mentiroso, ciertamente. Yo no sé si Moisés hizo lo que hizo, viajó con una piedra porque le dijeron que los 10 mandamientos eran estos. No estoy seguro de que eso está publicado. Exacto, nadie sabe. Digamos, Nadie no está es para seguro. desestimarlo, está muy bien quien quiera que eso es así, pero Hay gente se que cree. historiza que es así. Ujú. Vámonos un poquito más para acá con Alejandro Magno, o con los mismos historiadores de Freud, por ejemplo, que lo han seguido, los biógrafos. Bien, ¿cómo dicen, sustentan, argumentan que eso es así? Eso viene para nosotros también. ¿Cómo nosotros damos la demostración que se hablaba la semana pasada aquí? Por los finales de análisis, hay final de análisis, existen, no son un mito, están publicados y terminan análisis y empiezan todo el tiempo de lo que es el inconsciente, de lo que es un inconsciente, de lo que nosotros llamamos formaciones del inconsciente, de lo que nosotros Freud va a llamar luego lo que es el sueño y lo latente de ser consciente, etcétera, etcétera, etcétera.
lo que podemos llamar una estructura neurótica, lo que podemos llamar una estructura psicótica, lo que podemos llamar un fenómeno elemental, alucinación, delirio. ¿Cómo damos cuenta nosotros de eso? El psicoanalista estaría en la tarea como el historiador de argumentar eso. Claro. Es una tarea. Claro, y es lo que muy Freud interesante. hace, porque están los libros, ¿no? Los libros de psicoanálisis que serían los equivalentes a los de historia, pero ¿cómo dar cuenta del inconsciente? Y a eso iba. Entonces Freud lo dice. No se trata tampoco de que es un camino intransitable. Simple y llanamente aquí es donde él hace apunta a la formación del analista. Hay que hacer el propio análisis, porque es ahí donde uno constata y establece una relación con el propio inconsciente, ¿no? Totalmente. Porque entonces en el análisis cada uno establece una relación con el propio inconsciente. Es ahí la única manera, es el único modo que podamos constatar de que existe un inconsciente que tiene una influencia mayor de la que quizás quisiéramos, ¿ok? Y que nos envía al diván o a psicoterapia o análisis, ¿no? Y que además es un recorrido singular, como nos decía Angélica, o sea que es muy complejo. Claro, en esta época no estaba el dispositivo de PASE, que es lo que dice Iván. Hoy en día, en la escuela de psicoanálisis, la formación del analista llega a un punto que se puede decir que es analista cuando lleva su análisis a sus últimas consecuencias, que es cuando da cuenta de cómo se construyó su personalidad, ¿ok? Y además da testimonio de eso, de su recorrido analítico, ante la comunidad analítica por unos 2 o 3 años, ¿no? Creo que es ahorita. Entonces ahí ya hay una orientación precisa de Freud para ser psicoanalista, más allá de los libros en nuestro caso, de psicoanálisis que existen. La segunda dificultad, o sea, porque haciendo una breve reseña, el inconsciente no se ve, transmitimos un saber que no se ve, no se palpa, ¿ok? ¿Cómo conocemos del inconsciente? En el propio análisis. La segunda dificultad que establece es que, bueno, tiene que ver con lo mismo que la medicina ha dado fundamento a nivel orgánico, biológico, fisiológico. Apartando, dice, no le han dado un justo lugar a lo psíquico en la medicina y la psiquiatría, ¿ok? Cuando, que me encantó esta frase, se les ha enseñado a buscar un fundamento anatómico para las funciones del organismo y sus perturbaciones, a explicarlas en términos de física y de química y a concebirlas biológicamente. Pero ni un fragmento del interés de ustedes fue dirigido a la vida psíquica, que no obstante corona, que me llamó mucho la atención esa palabra, el funcionamiento de este organismo maravillosamente complejo. Imagínense ustedes. Entonces, el lugar, ¿ok?, de importancia que tiene la psique sobre el organismo, que, bueno, esto nos va a llevar a lo que les decía anteriormente, la relación del psiquismo con el cuerpo. Entonces, ahí hay una carencia, que ya lo habíamos hablado, ¿no? En esa relación entre lo corporal y lo anímico, hay una carencia, un vacío que se deja de lado y que es tan importante porque él dice, incluso si no son psicoanalistas, esto sirve a propósitos médicos, porque alguien con los médicos también debe existir transferencia, porque si ustedes confían en lo que el médico les está diciendo, ya ahí hay un trecho del tratamiento ganado, ¿no? Hay algo que se produce y él lo dice aquí. Además, es la clave para la comprensión de las perturbaciones y de las funciones anímicas, o sea, las perturbaciones nerviosas y de las funciones anímicas que quizás no llegan a un extremo de un paciente psiquiátrico, pero que existen en todos nosotros. Es que es un mito, ¿sabes? Es un mito de formación, o sea, es tan fuerte la exclusión, la omisión, la negación, la resistencia, como lo queramos ver, de todo lo que tenga que ver con el sujeto, de sí, consigo mismo. Con los subjetivos. Sí, o sea, digamos,
digamos, el médico en el lugar de sujeto supuesto saber, va el paciente, a cualquier tipo de especialidad, y son incapaces, y esto es cuchillo para mi propio pescuezo, pero lo digo así muy maravillamente, pero son incapaces de preguntarle al paciente, y yo se lo converso después, me ha pasado con familiares, por favor pregúntale cómo está durmiendo. Claro. ¿Cuánta la información aporta la calidad del sueño y el contenido del sueño? Y a lo mejor es una patología, es un síntoma cardiovascular y el paciente le coloca una etiqueta de hipertenso, cardiópata, isquémico, lo que sea, todos los diagnósticos que existen. Pero detrás de eso y dentro de eso está contenido un trozo importante, condensado de todo lo que es el inconsciente de un ser humano, de un sujeto. Incluso en los síntomas físicos, porque Claro. aquí dice Freud, esos van de la mano. Claro. O sea, van de la Sí, mano. mira. Y uno es consecuencia del otro. Totalmente. Hay una parte que me pareció a mí también importante, que creo tiene vigencia aún. Para los médicos no nada más, yo lo diría también para los psicólogos. Ah, no, Yo claro. no creo que en nuestra formación en psicología se hable tanto de lo que realmente compete a lo que llamamos psique. Es una crítica que yo hago, no tengo ningún problema con argumentarla. Hablamos mucho de la neurología, la neurofisiología, lo orgánico, cómo afecta, y de alguna manera empezamos a no ver la distinción por ninguna vía entre lo que respecta al órgano y su funcionamiento, que existe, por supuesto, lo que podemos llamar sistema nervioso central, y todo lo que ustedes quieran, y el psiquismo. La laguna que se produce allí, hay que admitirlo, es muy difícil de diferenciar. Freud ayuda a distinguirlo, Lacan me parece que mucho más. Pero quería ir, como aún no estamos allá, y para no quedarnos en la crítica y en la crítica, que tiene su peso, por supuesto, porque lo que produce es una desorientación en toda práctica. Si uno no tiene la distinción entre el órgano y lo que nosotros estamos aquí considerando que podemos argumentar existe como lo inconsciente, son dos prácticas completamente distintas. Usted va a hacer esto, hable por aquí, porque eso tendrá un efecto en su serotonina, en su dopamina y en qué sé yo. Hable por aquí, que ahí hay algo que usted dice que no sabe que dice. Estamos en dos dimensiones completamente distintas, es el modo como puedo decirlo. Pero en esta cuestión de la dificultad que voy a incluir en esta época a los psicólogos también, principalmente a los psicólogos, pues somos psicólogos acá, la mayoría, y estamos empapados en esto, es un problema. Nos hace adversarios al psicoanálisis por dos, diría yo. El resultado de esta preparación es que desconocéis en absoluto la disciplina mental psicológica y os habéis acostumbrado a mirarla con desconfianza, negándole todo carácter científico y abandonándola a los profanos poetas, filósofos y místicos. Más con tal conducta establecéis una desventajosa limitación de vuestra actividad médica, pues el enfermo os presentará en primer lugar, como sucede en todas las relaciones humanas, su facade psíquico. ¿Su qué, disculpa? Su facade, una palabra que además no es facade en inglés, yo lo estoy pronunciando así porque tiene una cuestión que no, en fin. Y temo que para vuestro castigo os veis obligados a dejarle a aquellos que con tanto desprecio calificáis de profanos, naturalistas y místicos una gran parte del influjo terapéutico que desearía ejercer. Nos ha pasado un montón. El paciente va al psicólogo, al psiquiatra, al cura, va al grupo, vuelve para la madre, Es verdad. vuelve a ir a otro psiquiatra, Es verdad. no funciona, y al final van para el psicoanalista y dicen usted no sabe. Pero bien, algunos dicen aquí hay otra cosa, porque no es un elogio, pero la valoración que tenemos, yo no diría la conversación. En mi opinión, un análisis no es una conversación. Bueno, creo que eso lo hemos dicho, es una comunicación de otro orden, o sea, usando comunicación, que es lo que Pero es como interesante, lo plantea Freud. es interesante. Es un intercambio de palabras, dice Freud.
Y a veces Sí, ni siquiera de palabras. yo creo que se intercambian otras Sí. cosas también. Sí. A veces Seguro. no intercambio de Referencias. palabras, Seguro. por ejemplo, a veces hay un silencio y eso es... Seguro, pero estamos en introducción al psicoanálisis. pero O sea, hay interesante. muchas cosas que suceden. Entonces bueno, esto, cuando no se sabe de lo psíquico, por desconocimiento, se relega a los místicos, a los poetas, a los filósofos, y vemos de todo eso en la ciudad. No, y que es A los interesante cursos de porque incluso superación, pasa- a la Maus, no me acuerdo cómo se llama, no sé, la otra cosa. Sí, no, pero que es interesante cuando pasa incluso en la misma práctica. O sea, cuando el mismo psiquiatra, el mismo psicólogo relega lo psíquico y deja introducir la religión o lo místico. Ah, no, bueno, sí, o, claro. o sea, digamos que pasa en la misma. Ahorita hay mucho, por ejemplo, veo muchos psicólogos usando el tarot. Como Sí, este sí. uso, como Bueno. este uso, ¿no? De lo místico, de lo poético, del zodíaco, porque es un rechazo al inconsciente. Claro. Es decir, es un acto que rechaza al inconsciente. Eso no quiere decir que no exista eso y que funcione para algunos y que, no estamos hablando de ese punto. El punto es que al rechazar lo inconsciente, lo que surge es una relación a otra cosa que no es del orden de lo psíquico, sino más bien del orden de la creencia, de lo del místico en ese místico. caso, de lo religioso que ¿Qué es lo que incluso está me diciendo? Del gusta. imaginario Del también, imaginario, porque es que claro. al fin y al cabo esas prácticas lo que te proponen es un saber que te puede nutrir y que tú puedes aprender y a partir de eso modificar. Es decir, te venden el parapeto como la solución, Exacto. cuando lo que te impide es la interrogación profunda acerca de tu propia subjetividad y de tu propio malestar, pues, porque de eso no Pero es se interesante porque precisamente Freud ata ahí dos diques, digamos así, utilizando palabras freudianas, dos diques que son los que precisan la práctica clínica, que bueno, que les va a decir mentira. No, y que además es importante señalar que Freud dice, esos elementos de la cultura no dejan de ser importantes. Claro, Porque son fundamentales para muchas personas y puede ser en una época, puede ser que brinden estabilidad. Para algunos. Conozco a alguien que dice que es una maestra espiritual, que tuvo un desencadenamiento, nunca fue a ningún psicólogo, de pronto fue a la montaña, dijo, yo soy una maestra espiritual y tiene una estabilización de hace más de 20 años. Claro, eso lo vengo a entender ahora. Que estudio saca psicoanálisis. provecho. Porque Está hasta buenísimo, cobra está provecho. estabilizada. No, está nada. Está buenísimo, está Hay que buenísimo. ayudar. No cobra, Pero eso, no es ayuda. pero eso no sería cultura, eso es un delirio, Bueno, un anudamiento. pero que la misma La cuestión cultura, cultural traducida le proporciona el recurso. es con lo que Lacan, quiero decir, ¿no? con Lacan uno Es una entiende que sugerencia la que lo cultura contiene. es el discurso que da una clase de respuesta ante una emergencia de goce. La emergencia de goce del delirante, yo soy una maestra espiritual, la anuda. En psicoanálisis no lo sabemos, pero quisiera decirlo, no se desestima en lo absoluto eso. Se buscan los anudamientos. Freud no habla de anudamiento, pero valdría la pena decir que el propio psicoanalista tendría un problema crucial en su práctica de verdad creer en esto de lo que Freud tiene como centro, en el centro de su orientación, insisto, con la cuestión inconsciente. Yo no sé si los psicoanalistas creen tanto en el inconsciente. Lo pongo sobre la mesa, además, como crítica. Cuando uno se ve confrontado con la experiencia analítica, por eso existiría el control. Claro, pero que quien es un análisis porque cree en el inconsciente. Eso siempre está en duda. Es bueno pensarlo así, porque si no, estamos en la hora de la psicoterapia, Claro. donde sabemos, somos y no hay ninguna duda de lo que hacemos. Es que de hecho yo pienso que incluso sesión por sesión, porque no es solamente caso por caso, también es sesión por sesión, tanto propia como de otro. Habrá sesiones de psicoterapia y habrá sesiones de análisis. No sé, eso es la discusión. Bueno, Vamos a estar de acuerdo. ok, entonces eso es Para que importante. le toque Eso es importante. Eso está bueno, Insisto. se puede hablar sobre eso. Claro, es que Eso eso es se puede importante, hablar. no estar de acuerdo. Claro. Entonces, bueno, entre el otro obstáculo que, bueno, esta cita es buena, ¿no? Sobre esa carencia que el psicoanálisis se empeña en llenar, dice Freud, dice, espera descubrir el terreno común desde el cual se vuelve inteligible el encuentro de la perturbación corporal con la perturbación anímica. Me parece que es una cita importante leerla en sus propias palabras.
El tercer obstáculo o dificultad que es el prejuicio estético-moral, ¿no? Dice, son poderosos los sedimentos de procesos de desarrollos útiles, aquí lo dice, ¿no? Que son útiles y aún necesarios para la humanidad. Alimentados por fuerzas afectivas, la lucha contra ellos es asunto difícil. ¿Ok? Y está entre esa, él dice, la primera de las aseveraciones en ese orden es cuando la psicología sitúa los procesos anímicos dentro de la parte consciente, que es como nosotros hemos conversado muchas veces, la psicología trabaja a nivel consciente de la percepción, ¿no? Cambio, el inconsciente, que es lo que apunta Iván, y es lo que por supuesto Freud es el eje principal de que Freud muestra en esta conferencia, es el inconsciente, que es el determinante de todos esos procesos anímicos, ¿ok? Y que además él dice, ok, se aborda a través del pensar, del sentir y del querer, pero también hay un pensar y un sentir y un querer inconsciente, ¿no? Que hoy en día decimos, bueno, como decía Angélica, lo que el sujeto quiere decir que está detrás de las palabras, ¿no? Que está detrás de una simple conversación, que es lo que tratamos de buscar. Y tengo un ejemplo, ayer con una paciente que después de un duelo, de una pérdida familiar muy difícil, trabajó un tiempo, dejó de ir, vuelve y me dice, tengo una relación con alguien, me va bien, pero es muy pegajoso, quiere estar todo el tiempo conmigo, creo que va muy rápido. Me dice, yo no sé, pero es que siento un resentimiento. No sé este resentimiento a qué se debe. Trabajando, hablando sobre eso, dando lugar a la asociación libre, dice, es que él me quiere decir incluso lo que vamos a hacer, o sea, él habla tanto de lo que él quiere hacer que me involucra lo que yo quiero hacer. Entonces le digo yo, te quiere mover a su antojo, ¿no? Porque usa esa palabra, me dice, se queda callada y dice, eso hace mi madre. Ella llega y me dice, esta computadora no va ahí, este vaso no va allá. Y eso a mí me produce una rabia tan grande porque desde pequeña, cuando yo intentaba mostrar mis sentimientos, ella no me dejaba. Bueno, hasta ahí lo dejo, ¿no? Es como una pequeña viñeta clínica donde se ve un sentimiento de resentimiento inconsciente que emerge en una relación nueva, le hace eco o lo conecta con un resentimiento anterior de la relación con la madre, que además al final termina como ella me quería poner como un objeto sin sentimiento, pero ella no se dejó, afortunadamente. Indira, ahora que, o sea, dijiste algo para mí resonó mucho lo del closet y la ropa, porque para mí el psicoanálisis es eso, es llegar al final y ver qué ropa tienes ahí y ponértela, porque no hace nada ahí, ¿sabes? Es como acumulamos tantas cosas y lo reprimimos que al final nos da miedo saber, es como cuando tienes una montaña de platos por lavar, ropa por lavar o cosas por organizar, que no, simplemente vamos a taparla con una alfombra. No, el psicoanálisis para mí es eso, es como quitar eso y ver qué es lo que hay ahí, para que ese desastrico que tienes ahí lo puedas organizar. Exacto. Un develamiento. Es un develamiento, claro, y fíjate, ¿no? Y ese pequeño ejemplo da cuenta de cómo funcionan los seres humanos, cómo funcionamos los seres humanos y por qué el psicoanálisis produce esa adversión o ese rechazo, porque a la final no es hacia el psicoanálisis, sino hacia el inconsciente, como lo hemos dicho ya varias veces. De hecho, ayer estaba hablando con una amiga en Barranquilla y yo le regalé unas consultas de cognitivo-conductual, porque ella me dice, yo estoy ahí. Me vas a ver, Iván. Ya. Esto tiene un buen final. Ella me dice como, sí, porque ella me dice como, ay, a ti tu psicoanalista te manda a hacer ejercicio, ¿no? Ay, entonces ¿cómo haces? Bueno, yo voy directo a lo crudo, ¿sabes? El psicoanálisis, para mí el psicoanálisis no es para cualquiera. Tienes que estar muy dispuesto a ver tu sombra. Eso es lo que dice Freud al principio del texto. Ajá. No puede ser.
Estoy de acuerdo. Sí, Estoy de acuerdo. sí. No, Claro, no es para no todo. es para todo el mundo, porque hay personas que no están dispuestos a ver su sombra. Claro, y Es está como, bien. no, deja eso ahí, deja Es el respetable. desastre ahí. Bueno, e incluso ella me preguntaba, ¿y tú fuiste primero cognitivo conductual? Yo le dije, no, yo fui directo a psicoanálisis porque después de lo que yo viví, yo no podía estar haciendo ejercicio. Yo necesitaba un movimiento para que me dijera, quita esa alfombra de una vez. Otro el otro Otro tipo de movimiento. ejercicio. O sea, no el del ejercicio, sino el otro movimiento. Otro. Entonces para ella es como, wow, Sí, la que eso fue. es hacer ejercicio. Miedo con box, ¿no? Un gimnasio, haga ejercicio. Bueno, mira, a mí no me gusta el crossfit porque me parece testosterónico. Ella quería un movimiento interno. Quería un hambre. Pero suave, Esta suave. No, esta pero ya muchacha- digo yo, ella Sí, que ah, estaba sí, buscando no, un no. movimiento Claro, interno, sí, claro. No, a mí me lo decía una paciente, poniéndolo en los términos que tú lo cuentas, que decía que a ella le gustaba, que le pasaba que a veces buscaba parejas que la sacudieran. Y me dice, mira, y estoy aquí. Siento que cada vez que veo una sesión es como si me sacudiera. Bueno, Ahí se ve, Ya tú sabes Imagínate. la posición, ya sabes en qué posición te Una coloco la transferencia paciente. erótica. Ahí se develó la transferencia. A mí me parece importante también que Freud hace esta crítica de cómo a los psicos, la característica deficional está en este texto, no sé si lo dice así en Amor Rorto, ¿Qué página? ya en la parte de voluntad consciente e inconsciente, bueno, que él dice, Que tiene otro. hace como esta crítica de que el aspecto deficional de lo psíquico está en el orden de lo consciente. Le parece una cosa horrorosa, pienso yo a Freud, y como que nos advierte de que no estamos allí. Valdría la pena pensar qué es lo consciente para nosotros. Sabemos que para nosotros al menos, digo para nosotros, quienes con muchas dificultades hemos podido alojar la noción de que lo consciente está, por decirlo de manera generalizada, más del orden de la defensa. Bien. Exacto. Y si usa esa palabra ficcional que no me la conseguí aquí, me parece que es buena. Deficional, sí. Es buena Pero es interesante porque el decirlo así. consciente es lo ficcional, es donde se aloja la historia también que conocemos y que sí, es una protección contra el representación. inconsciente, exacta, las imágenes, lo simbólico y lo imaginario, ¿no? Si lo vemos desde Lacan, de alguna manera que nos sirve, o sea, tiene que ver con eso, o sea, es útil para el ser humano, para la humanidad y el ser humano. Entonces, bueno, Freud introduce el inconsciente que produce una división en el sujeto. Yo quiero una cosa, pero hago otra. Yo pienso esto, pero ¿por qué me llega este otro pensamiento por aquí? Que no me lo puedo quitar. Entonces, ahí en esa división está el inconsciente, está en relación al inconsciente. Por ¿Ok? paradójico que pareciera, también el otro vez me pasó lo mismo. Exacto. Y esto produjo un impacto en el mundo. Con el supuesto de que existen procesos anímicos inconscientes, se ha iniciado una reorientación decisiva en el mundo y la ciencia. Me gusta también la firmeza de Freud. Lo que Freud sí creía en el inconsciente, ¿no? Porque además, fíjense cómo dice, habla del impacto. Lo segundo que nos gusta, ¿no? del psicoanálisis es sobre las mociones pulsionales, como lo hablaba Freud, ¿no? Que para él en ese momento eran sexuales, en el sentido estricto y en el sentido lato, desempeñan un papel enorme, grande, hasta ahora no apreciado lo suficiente en la causación de las enfermedades nerviosas y mentales. Y más aún, de esas mismas mociones sexuales participan, esto me encantó, en medida que no deben subestimarse en las más elevadas creaciones culturales, artísticas y sociales del espíritu humano. O sea, claro, sabemos que para Freud en este momento estaban ahí las pulsiones y lo sexual como causa, ¿ok? Como causa. Y además me encanta como él habla como algo a través de la cultura, que creo que de eso hablamos la semana pasada también, ¿no? Se da una renuncia hacia esa satisfacción pulsional para poder incluirse en la cultura, en la sociedad, y que además son también un empuje para lo creativo, lo artístico, lo social, ¿no? Por eso es que la cultura también, con todos sus elementos, es tan fundamental para el ser humano, ¿no?
Y, o sea, por un lado están en la causa de las enfermedades mentales, pero también de la cultura, el arte y la creación. Y que hay, y esto es algo que es muy difícil de asimilar para otros discursos, ¿no? Claro, esto no quiere decir que todo es sexual, ¿no? En el sentido que lo plantea, ¿no? Pero sí que hay como una equivalencia, se tiene que dar una renuncia, que no quiere decir que aunque se renuncie o se consienta una pérdida para poder participar de la cultura, no quiere decir que ya están dominadas, siempre están latentes, ¿ok? Y además no es educable, o sea, aquí Freud lo recuerda, no tiene que ver con la educación sexual, sino más bien... No se te van a quitar. No se te van a quitar. Exactamente, y justamente, bueno, tomando ese término de Angélica, esas ganas también producen vergüenza y es lo que las personas no quieren aceptar sobre la importancia de la satisfacción sexual en la persona, ¿no? Es que es muy claro, porque se crea porque a uno le gusta lo que está creando. Digamos, se construyen cosas porque hay un gusto en esa construcción. Se reúne uno a hablar de psicoanálisis porque a uno le gusta hablar de psicoanálisis. Exactamente. El gusto, creo que, digamos, para no concretar la sexualidad como el coito, sino como la satisfacción produce el movimiento humano, que creo que es precisamente como los dos grandes puntos del texto, ¿no? Por eso es los dos diques que puntúan el texto, ¿no? Como la sexualidad, como lo que mueve al ser humano, lo que lo empuja, lo que genera todo el movimiento, y que además genera también sus conflictos mentales, y por otro lado el inconsciente como lo que, digamos, el mecanismo psíquico por excelencia, por decirlo así, ¿no? Como esas dos dimensiones, que es lo que le introduce a los médicos Freud en esa época. Me parece importante como ubicas este contrapunto, ¿no? Que estarían las satisfacciones por un lado, que siempre están medio domadas, mal domadas, y eso ya nos hace mal hechos a todos. Y por otra parte, el inconsciente, que no es una definición, porque hoy hablamos mucho del inconsciente, y hay que decir que queda un poco opaco siempre, ¿no? Claro. Él va hacia eso, va a hablar de que lo inconsciente en cada una de sus formaciones, pero creo que me hiciste pensar que el otro punto de lo inconsciente en relación a esto mal domado es que el inconsciente es un saber. Me gustaría como introducir la noción de inconsciente como saber, un saber sobre eso que no hay para arreglárselos con el punto número 1 que mencionaste. El punto de lo sexual, muy tergiversado en la universidad, no digo en esta, en lo universitario por Freud, es que cuando Freud habla de que lo que nos interesa es la sexualidad, es que lo que nos interesa son las satisfacciones que no van a dejar de pulsar una y otra vez, la cultura, la culpa, la vergüenza, el pensamiento, el cuerpo, todo está atravesado por satisfacciones con las que las tenemos que arreglar. El inconsciente es un modo de arreglo por la vía del saber, de un saber que no se sabe. ¿Por qué es un saber que no se sabe? No es que uno viene y se mete en la computadora de la cabeza y es esto, no. Es un saber inconsciente, porque aunque no se sabe qué se sabe, se actúa. El inconsciente es Freud, es un consciente inconsciente, ¿sí? Entonces lo que surge es por el acto. Con Lacan entendemos mejor a Freud, que la cosa, como tú perfecto dijiste, se abre y se cierra. Se abre y se cierra lo que pulsa, se abre y se cierra este saber hacer neurótico, problemático, atravesado por la fantasía, atravesado por los objetos y las maromas y los andamios imaginarios para intentar domar finalmente por vías, no es la palabra de Freud, pero alternas, una satisfacción que finalmente rompe todo. Claro, porque además esas vías Se alternas... rompe. Dice sustitutiva. Sustitutiva, sí. Y que esas vías alternas terminan enrollando y complicando al neurótico. Entonces el inconsciente no es que es un enemigo, no es que es nuestro amigo, nunca estamos en regla con él, dice Jacques Miller, pero lo que nos enseña
es que el mundo no es como uno cree que es. Las certezas que uno tiene sobre el mundo titubean. Uno viene de una familia y ahí tiene todo su cuento y uno de verdad cree en los dramas de su familia, la cual uno forma parte. Uno dice, no, yo sé que no. Uno sí. Y uno y lo pone en acto en la vida amorosa, en el trabajo, en la universidad y también en su trabajo como analista. No, y que es interesante porque Un problema. el ejemplo del guardarropa de Indira, digamos, de los vestidos y eso que está oculto allí, y que finalmente al final del análisis uno se da cuenta que ese vestido lo tenías puesto todo el tiempo y que la única que no se había dado cuenta. Es que por eso que es bueno tu ejemplo, porque tú lo transmitiste de esa manera, pero vas a hacer algo distinto con eso. Esa es la buena noticia, ¿no? Y bueno, y Freud señala aquí, se trata de un nuevo saber también, ¿no? Y además voy a cerrar con esta frase que dice, no perseguíamos ningún propósito tendencioso. No quisimos sino expresar algo que pertenece al orden de los hechos. Es un poco lo que refería Iván. Y que mediante un empeñoso trabajo creímos haber reconocido. Entonces, bueno, estas son algunas de las dificultades con las que se atraviesa el psicoanálisis, lo que nos atravesamos los analistas y la que igual las personas en general, porque aunque le demos lugar o no, el inconsciente está allí. Yo Y la división está. pensaba con lo que decía Angélica, yo no sé si es, bueno, uno siempre tiene ese vestido, pero un vestido que vela, que lo desnudo, que anda uno en la vida, y que yo pensaba también que, como lo pensaba el inconsciente, que también es el tropiezo, el inconsciente es el tropiezo que no te deja ver lo que pasa con el cuerpo, con algo del cuerpo. O sea, el cuerpo te hace tropezar, y eso se ve en el inconsciente, de algún modo. Sí, a mí me impresionó cómo al final, o sea, Freud llega a la relación con el cuerpo. O sea, que Siempre es está, ahí siempre donde está, está siempre la- está. Cuando se habla de la sexualidad, está en el cuerpo. Exacto. Está en el cuerpo, no son los penes y las vaginas, es No, el cuerpo. la relación con- Desde lo infantil, Cuerpo de cada está uno. allí. Claro. Dice al final que si su perspectiva no os asusta, podremos continuar las lecciones. Tenemos 24 lecciones más. Ah, 27. 28. Ajá. Si no los asusta, Ah, ok. Coge podemos texto de continuar. los profesores. Vamos a ver quién sale asustado aquí. El que no quiera saber de su tropiezo. Tú sabes que hablabas de la transferencia, yo creo que la transferencia se da a todos los niveles, profesional, no profesional. Tú vas a un sitio, ay, me agrada esa persona, como me trató, como tal, como Como profesor. Eso, exacto. Porque es que eso es quien te representa, que no es la persona, es quien te representa a ti, con el cual tú entras, cómo lo ves, cómo lo sientes, cómo lo percibes. Lo que pasa es que, bueno, nos referimos a la parte médica, a la parte psicológica, porque vemos Sobre que todo la por la- persona que llega con No, su pues, sobre todo estado- por la parte del saber, porque en un primer Claro, momento claro. en el análisis hay una transferencia al saber, o sea, uno Total. ubica a un analista que se supone que tiene ese saber del cual uno no quiere saber y que Y él que te lo va a dice cosas otorgar, interesantes. pero que quien lo va generando es uno. Llegaremos ahí. La relación con el saber es fundamental, ¿no? Como decía Iván, porque Llegamos ahí, llegaremos. exacto. Muy interesante, muy